Buenas tardes a todas. Vamos a empezar y dando un paso más hacia Pesaj, que ya se está oliendo por allá los guisados y las matzot. Espero que todos los preparativos nos salga y los salga a todos bien. Vamos a ver un concepto que comenzará con los números 3 y 4. El símbolo del 3 y 4 en el judaísmo, en numerología judía, y terminaremos hablando de del alma que inyectamos a todo lo que uno prepara. Nada más empezaremos a construir el edificio paso a paso, como siempre, y al final todo se va a entender, cuadrar, etc. ¿Qué es 3 y qué es 4? Por ejemplo, tenemos en la mesa del Seder, tenemos el 3. Por ejemplo, las 3 matzot que ponemos deben de ser 3. Pero las copas que tomamos, ¿cuáles son? 4. 4 copas. Ese 4 también le podemos ver en los 4 hijos que figuran en la Agadá como los Banim, que hay que subrayar la palabra Banim, ya llegaremos a eso. Hijos. ¿Qué es 3 y qué es 4? Cuando salimos de Egipto, dijo Hashem 4 frases de salvación, 4 lenguajes de salvación, 4 sinónimos de salvación. ¿Cuáles son? Veotzeti, los voy a sacar de Egipto, eso es Veotzeti. La segunda es Veitzalti, Veitzalti es los salvaré. El tercero es Vegaalti, los redimiré. Y el cuarto es, y los tomaré como pueblo. Velakachti etchem li leam. Los tomaré como pueblo. Aunque son 4 lenguajes igual, hay una gran diferencia en estos 4. Estos se dividen en 3 y el cuarto. 3, ¿de qué hablan? ¿Cuándo los salvaré? ¿Cuándo los sacaré? ¿Cuándo los redimiré? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Saliendo de Egipto. ¿Cuándo los tomaré como pueblo? En Har Sinai. 50 días después. Entonces, aunque son 4 lenguajes de salvación, estos están divididos en 3 que van a ocurrir saliendo de Egipto, y el cuarto que va a ocurrir en 50 días, más adelante. Los mefarshim ya aclaran que las 3 matzot son por Veotzeti, Veitzalti, Vegaalti, y 4 copas de vino es hacer alusión al cuarto paso que es Velakachti etchem li leam. No dije nada, hasta ahora no me entendieron, todavía no expliqué nada, pero escucharon palabritas que nos servirán para después. ¿Qué es 3 y qué es 4? En letras, Aleph es 1, Bet es 2. ¿Cuál es la 3? Gimel. ¿Y cuál es la 4? La Dalet. ¿Qué es Gimel y qué es Dalet? Si quiero entender qué es 3 y qué es 4, tengo que entender qué es Gimel y qué es Dalet. Gimel viene de la palabra Gomel. Gomel es el que hace favores a los demás. Gemilut Hasadim.
Gomel, Hasadim Tovim le amó Israel. Además, para ser Gomel, ser persona que puede dar al otro, debes de ser Gevir, también con Gimel. Gevir es rico, pudiente. Debes de ser Gadol para ayudar al chico, al Katán, al que necesita. Entonces, Gimel, ¿a qué alude? Al dador. Dalet es del receptor. Dalet viene de la palabra dal. Dal es pobre, más pobre que pobre. Porque dalet viene de la palabra delet. Delet es puerta. El dal que toca los delet, que toca las puertas, pidiendo tzedakah, ya que no tienen nada. En el dibujo de la Gimel y la Dalet, ¿cómo se dibujan estas letras? La Gimel es como una persona caminando extendiéndose hacia el otro. ¿No? Gimel. Ahí está. Gimel es como uno que camina dando al otro. Solo que este no está dando tanto, pero la Gimel normal está más larguita, el techo. Entonces, ese es el que da. Dalet es el que recibe. Dicen Jajamim, ¿de dónde le llega el Gimel a la Dalet? Por atrás. La Gimel se escribe así, como alguien caminando hacia allá. Pero la Dalet está dando la espalda a la Gimel. Porque ¿de qué forma debe de venir el Gimel a la Dalet? Por atrás y dárselo sin humillarle. De nuevo, Gimel es dador y Dalet es receptor. Es curioso, en cuestiones de Dios y nosotros, Hashem y nosotros, Él es el dador y nosotros somos los receptores. Ya hablaremos de esta relación, pero de mientras, por lo tanto, ¿en qué verbo, no sé si es la palabra, se le habla a Dios, masculino o femenino? Masculino. Baruch Atah. Él es el Zahar, el macho, el masculino, y nosotros, al ser receptores, somos femenino. Dar y recibir. En los patriarcas de nosotros, ¿cómo se dividen estos 7 matriarcas y patriarcas? Patriarcas 3, matriarcas 4. ¿Por qué? Ahora lo entendemos. Porque 3 dijimos es la parte del dador y 4 es la parte del receptor. Gimel y Dalet. Entre Hashem y nosotros, Él da. Y si Él da, ¿nosotros recibimos o no? ¿Sí o no? Hoy vamos a ver que no, o por lo menos no es seguro. Que aunque Él dé, no necesariamente uno lo recibe. Pero un minuto con eso. Hashem es el que da. Por eso, siempre nos referimos a Él como, por ejemplo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 veces. ¿Por qué 3? También cuando Moshe, antes de la salida de Egipto, le pregunta a Dios, oye Hashem, si me preguntan cómo te llamas, ¿qué los digo? ¿Qué le contesta? Eye, Asher Eheye, Kotomar Elev, Eye Shelachani Alechem. 3 veces menciona el nombre. Aunque se refiere, seré el quien seré, pero según Jajamim, hay un lado sagrado en esa palabra que menciona a Moshe, Hashem a Moshe, y 3 veces lo repite. Incluso cuando le hablamos el título honorífico a Dios,
A él, a Gadol, a Gibor, ve a Norah. 3 títulos. O Melech, Malche, Amelachim. O Le'alam, Ulalme, Almayah. O Netzach, Selah, Vaed. Siempre a O, Baruch, Ata, Hashem. Siempre el Hashem le relacionamos con el número 3. ¿Por qué a Hashem le relacionamos de alguna otra forma siempre con el número 3? Porque Él da. Nosotros, fíjense que cuando salimos de Egipto, nos organizó Moshe Rabenu en campamentos. ¿Cuántos campamentos? 3. Son 4. Éramos 12 tribus. 3 de un lado, 3 del otro, 3 de otro y 3 de acá. Éramos un campamento dividido en 4 grupos de 3. También en el pectoral del Cohen Agadol, ¿cómo estaba dividido eso? Eran 12 piedras, pero son 3 en cada línea, pero son 4 líneas. De alguna forma podríamos decir 3 sobre 4. ¿De dónde sale el número 12? 12 tribus, 12 meses, 12 signos zodiacales, 12... ¿Dije tribus? Sí. Shevatim. ¿De dónde sale el 12? Son 3 multiplicado por 4. El 3 sobre el 4. De nuevo, Hashem da. Y nosotros somos la parte receptora que lo recibimos. Hablemos un minuto del nombre sagrado de Hashem, Yud-Ke Vav-Ke. ¿Lo tienen? Ahí está escrito. Yud-Ke Vav-Ke. Este nombre sagrado de Dios se divide en 3 letras y la cuarta. Eso está escrito en el Patach Eliyahu. El Patach Eliyahu dice así. Sheroshin nim la tal, sobre el versículo tal es rocío. Cae rocío. Dice el Zohar, rocío, que suma 39, alude a las 3 primeras letras del nombre sagrado de Dios. ¿Cuántos mundos hay? 4. ¿Cuántas letras hay? 4. Los 3 mundos celestiales son dadores. El cuarto mundo, es receptor. Es receptor. Me imagino que se dieron cuenta en ciertos sidurim, cuando está escrito el nombre de Hashem, Yud-Ke, Vav-Ke, ¿cómo se escribe? La Yud, la He, la Vav. Pero la última letra, la He, la hacen más larga. Y dentro de ella se escribe el nombre de Dios. Shuada. ¿Qué es? ¿Por qué así? Respuesta. Las 3 letras primeras aluden, el número 3 dijimos es el dar. Los 3 mundos celestiales que dan. El cuarto mundo de nosotros que es el receptor. Y si hay recepción divina, si es que hay, de eso vamos a hablar hoy, recepción divina, ¿qué habrá en esa Hei última? El nombre de Dios. Es decir, lo celestial al final realmente encajó en este mundo. Y aquí viene la pregunta que mencionamos y ahorita la vamos a analizar. Si Hashem da, ¿automáticamente uno recibe o no? O puede ser que Él dará y uno no lo recibirá. Regresemos a las 4 frases de salvación. Los sacaré, los redimiré, los salvaré y los tomaré como pueblo. Los 3 pasos primeros, ¿dependía de nosotros todos los milagros ocurridos allá o todo lo que ocurrió allá o no? Ahí la frase famosa que la vamos a repetir en la Agadá, yo lo saqué, dice Hashem, Ani velo malach. Ani, o sea, yo lo hice, yo. ¿Por qué menciona tanto que yo lo hice? Porque esas partes del dador, ¿de quién depende? Del dador. Yo y yo. Pero cuando llegamos a Ar Sinai, el hecho de recibir la Torah o no, ¿de quién dependía? Él puede dar,
pero nosotros podemos negar y no recibirla. Por lo tanto, el cuarto paso siempre ¿de quién depende? Del receptor, si quiere o no quiere recibir. Creo que lo mencionamos una vez. ¿Cómo se llama Shavuot? ¿Matan Torah o Kabbalat Torah? ¿Cómo se llama eso? Los dos. ¿Cuál es la diferencia entre Matan Torah y Kabbalat Torah? Matan, ¿qué es? Dar. Kabbalah, ¿qué es? No está de más. Si alguien dio, uno recibió. La respuesta es no. No siempre que das, el otro recibe. Daremos un ejemplo de otra área, pero que tiene que ver. Cuando se hace una mitzvah, ¿se dice verajá o no? ¿Sí o no? Vas a prender velas de Shabbat, vas a tomar lulav. ¿Se dice verajá o no? Sí. ¿Por qué se dice verajá? Porque es una mitzvah, y como Dios ordenó que yo haga esta mitzvot, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu hacer tal y tal mitzvah. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Dar tzedakah es mitzvah? Sí. ¿Dar mishloach manot? Sí. ¿Visitar a un enfermo? Sí. ¿Consolar a alguien? Es mitzvah. Son mitzvot. ¿Respetar a papá y a mamá? Mitzvah. ¿Por qué no se dice berajot sobre estas mitzvot? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu al mitzvat tzedakah. Antes de entrar al cuarto en la clínica, Baruch atah Hashem melech haolam al mitzvat bikur holim. ¡Hola! ¿Por qué no? Papi pidió un vaso de agua, le traes Baruch atah Hashem melech haolam asher kideshanu al mitzvat kibud abayim. Papi, aquí está el agua. ¿Por qué no? Lo ven raro porque no lo hacemos. Pero si nos dirían de antemano hacerlo, lo hubiera visto normal. ¿Por qué no se dice verajá sobre estas mitzvot? Una de las respuestas, creo que son 6 respuestas, una de ellas es: no se dice verajá sobre una mitzvah que no depende de ti completamente. Si yo voy a prender velas de Shabbat, ¿de quién depende? De mí. Voy a agarrar lulav, voy a sentarme en la azúcar, voy a escuchar shofar, depende de mí. Pero ¿qué pasa cuando la mitzvah es que yo, dador, debo de dar al receptor algo? En ese momento no se dice verajá. ¿Por qué? Imagínate que tú terminas la verajá y el dador decidió no recibir. ¿Qué haces? ¿Ah? Vienes a darse de acá a alguien, un minuto, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, mitzvah tzedakah. Y el otro dice, ¿qué mitzvah? Y eso, pensé que me quieres y esto, no, deja tú, religioso, no quiero. Imagínate algo así. O, Baruch atah Hashem Melech haolam, visitar enfermo. Entras, ¿qué hay, amigo? Nada, aquí por el seguro estoy aquí, tú sabes, así para... Como depende del otro, ¿o sabes qué? Verajá consolar a alguien que está de luto y no se consoló, no recibió tus palabras. No lo sintió. ¿Verajá le batalá o no? ¿Sí? Regla, entonces, ¿qué aprendimos de esta alajá? Que no siempre el dador logra la recepción, que el otro lo reciba. Por lo tanto, no se dice verajá. Con Akadosh Baruj Hu y nosotros, increíblemente funciona igual. ¿A qué me refiero? Veotzeti, veitzalti, vegalti. Los sacaré, los salvaré y los redimiré. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuándo se cumplió la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Cuando vieron la película otra vez, dicen, creo que Rabbeinu Behaye lo trae, Veitzalti es que pare la esclavitud. No salimos de Egipto. Paró la esclavitud, que sepan, 6 meses antes que salimos de Egipto.
Las plagas empezaron en Nisan, terminaron en Nisan, las 10 plagas duraron un año. En Rosh Hashanah, 6 meses después que empezaron las plagas, ya paró la esclavitud en Egipto. Eso es Veitzalti. ¿Qué es Veotzeti? Hasta ahora no tenías problemas de esclavitud, pero todavía vivías bajo el dominio egipcio. Veotzeti, ¿qué es? Los voy a sacar de ese territorio. ¿Qué es Vegaalti? Esos enemigos que vieron que te escapates, te persiguieron y los maté en el mar. Por lo tanto, ya estás totalmente redimido. Antes eras fugitivo y ahora, después que ellos murieron, ¿qué eres? Libre. ¿Entendimos? Veotzeti. Perdón, Veitzalti, Veotzeti, Vegalti. Muy bien. ¿Cuántas veces? Perdón. Llegan después de todo eso al Ar Sinai, Hashem los dice, los quiero entregar la Torah y aclararlos que Anoji Hashem me lo queja. ¿Qué contestamos? Lo voy a decir un poco más dramático, aunque no tan exacto. Déjanos pensarlo. ¿Lo pensamos? ¿Sabes qué? Dale, Naaseh Benishma. ¿Qué quiere decir eso? Que Hashem puede salvar, puede dar, puede arreglarte la vida, pero al final, si le aceptas como tu Dios y con el cumplimiento de sus leyes, ya depende de ti. Y puede hacer que Él haga todo, pero tú nunca lo adjudicates a Él. Entonces no lo recibiste bien. Sí fuiste salvado, salvada, pero nunca firmaste la salvación a nombre de quién fue. O nunca le regresaste a Él. El cuarto paso que dice, sí, Dios, asiéntate en mí. ¿Se acuerdan la cuarta letra? La cuarta letra que es meter el nombre de Dios en la Hei última. ¿A qué se refiere eso? Recibir la Torah y meterla en ti. Si hay personas que nada más que quedan en el número 3. Reciben, pero nunca lo recibido es aterrizado a la vida. Es recibido en uno. No se nota el nombre de Hashem en la Hei que eres tú. ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros qué somos? Hei. Es increíble, según algunos mefarshim. Ese es el motivo que cuando Akadosh Baruj Hu por fin encontró una pareja receptora de él, que es Abraham y Sara, los agrega la He a Abraham y la He a Sara. ¿Por qué los agrega la He? ¿Por qué no otra letra? Porque acaba de encontrar a los receptores, los cuales le agarran del cielo y le ponen en la tierra. No me acuerdo si lo dije aquí o en Shabbat, ya no me acuerdo a veces. Ellos, cuando salieron de Egipto, se cuestionaron. Escuchen bien, a ver si serían capaces ustedes de cuestionar eso. Estoy hablando después de 10 plagas. Estoy hablando después de milagros de la salida de Egipto. Estoy hablando después de la partida del mar y después de señalar a Borei Olam y decir, Ze Eli ve'anveu. Después de eso, 3 días después, se cuestionaron el pueblo de Israel. ¿Cuál era la pregunta? Ayesh Hashem im Ain. Es decir, ¿hay Dios en nosotros o no hay? ¿Qué clase de pregunta es esa? Suena como, no es exacto, ¿Dios existe o no? ¿Ayesh o Ain? ¿Dios es una realidad o una fantasía? Esa pregunta, ¿cuándo la podían hacer ellos? En plena esclavitud. Sí, los entendería si harían esa pregunta. Pero después de todos los milagros, hacerla, ¿tiene lógica o no? No tiene lógica. No tiene lógica. ¿Qué clase de pregunta fue esa? La respuesta es, la pregunta ¿cuál es? Ayesh Hashem
No dice, Ayesh Hashem im Ain. ¿Hay Dios o no? Ayesh Hashem bekirbenu. ¿Dios está en nosotros o no? Es muy diferente si uno pregunta, ¿Dios está conmigo o no? O si uno pregunta si Dios está en mí. Bekirbenu. Porque si no está bekirbenu, no cumplí mi parte. Está cerca, está allá en el cielo. Mucha gente tiene a Dios. ¿Dónde le tienen? Arriba. Yo creo en Dios, la verdad. Él está allá en su mundo. Yo en el mío. Yo no le molesto. Es como uno llegó a su amigo que bebía cacahuates fuera del banco. Le dice, oye amigo, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo. ¿Me prestas 1,000 pesos? Dice el amigo, mira, te diré la verdad, no me molestaría, pero hice un trato con el banco. Ellos no venden cacahuates y yo no presto dinero. Cuando una persona hace un trato con Dios como diciendo, yo voy a creer en ti y voy a reconocer que estás allá en el cielo, en tu trono celestial, el cielo es tuyo, la tierra es mía, no me meto, no te metas. ¿Cree en Dios esa persona o no? Sí cree. Sí cree. No puede decir que no cree en Dios. Cree en Él. Y tú le preguntas, oye, ¿y quién hizo el mundo? Pues Dios. ¿Y quién te mandó a la tierra? Pues Dios. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Me atrevo a decir, ¿y quién te dio parnasá? Dios. ¿Y quién te dio salud? Dios. Y todo le adjudica a Dios, pero Dios no está en él. En Hashem bekirbenu. ¿Se asentó en ti o no? Dice el versículo, que es el objetivo del judaísmo. Como judío, como judía, ¿cuál es tu objetivo de vida? Dice el pasuk, Vera'u kolame haaretz ki shem Hashem nikra aleja. Que vean todo el mundo que el nombre de Dios está en ti. No que crees en Él, sino que Él está en ti. ¿Cómo puedo hacer que Dios se vea que está en mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer para que se note el nombre de Hashem en mí? ¿Saben qué? No hay respuesta. Rómpete la cabeza y búscalo. Es decir, no puedes caminar con un letrero. Dios está en mí. Rómpete la cabeza. ¿Qué puedes hacer? ¿Y cómo debes de vivir? ¿Y cómo debes de hablar? ¿Y cómo debes de vestir? ¿Y cómo debes de comportarte? Para que el te vea dirá, se nota la Shejina. Se nota la bondad divina en él. Se nota la luz de Akadosh Baruj Hu en este comportamiento de este niño, de este anciano, de quien quieran. No creo que lo debemos de hacer como mecánico. ¿Saben qué? No cada uno que tiene equipa en la cabeza se ve Dios en él. ¿Sí o no? No es vestirse de una forma para que todos digan, religioso. No. Puede ser al revés. Puede ser una persona, escúchenme, voy a decir algo fuerte. Puede ser que una persona parezca que tiene a Dios en él y no lo tenga, y es un pecado más grave del que ni siquiera se nota que está el nombre de Dios en él. ¿Entendió lo que dije? Lo diré de otra forma. Es más pecado ser y parecer religioso y hacer pecados públicos tan feos que no parecer judío y hacerlo. Porque en el caso primero, además del pecado, ¿qué hacemos? Hilul Hashem. Por eso dijo el mandamiento, el tercer mandamiento, Lo tisa echem Hashem elokeja lashav. ¿Qué significa? ¿Qué es lo tisa? Se traduce, no mencionarás el nombre de Dios en vano.
Pero en verdad, lo literal, ¿qué significa? No cargarás el nombre de Dios en vano. ¿Cómo se carga el nombre de Dios en vano? Algunos de los comentaristas explican, no parecerás lo que no eres. No cargues un sello que diga, aquí, Yehudi, y te comportas peor. No quiere decir que entonces me quito todo lo que diga que soy Yehudi para que pueda hacer lo que quiero hacer. Al revés, ya que eres Yehudi, y ni modo, tu nariz te delata, por lo menos actúa de una forma que se note que no nada más eres, sino representas también. El Akadosh Baruj Hu se nota en ti, se nota en tu comportamiento. Eso no depende de Dios. Que Dios te dé parnasá, depende de Él. Que tú aceptes que la parnasá es de Él, eso depende de ti. Que Dios te dé salud es su trabajo. Digamos que aceptó y con su bondad te da salud. Que tú adjudiques la salud a Él, depende de ti. Ese punto 4 de receptor, de recibir, no depende de Él. ¿Cuántas veces uno no adjudica a Dios todo lo que tiene? Todo lo que tiene. Ya hablamos aquí y lo repito. Birkat Agomel, ¿se acuerdan? Birkat Agomel. ¿Cuándo se dice Agomel? La verajá de Agomel es una bendición que se dice cuando uno viajó en avión, por ejemplo, cuando salió de la cárcel, cuando salió del hospital, cuando... se me fue una. Ya. Preso, ya dije, cárcel. Entonces, preguntamos aquí en este foro, ¿y qué pasa si alguien que cayó en un edificio en un terremoto y se salió sacudiéndose el polvo y nada más? ¿Dice Agomel o no? ¿Se acuerdan? Preguntamos de eso aquí. La respuesta ¿cuál era? No. ¿Por qué no? Porque cuando sale de ese terremoto, ¿qué dice? Dios es Hashem. O sea, ya recibió a Dios en el acto. Pero cuando cruza, vuela en el avión y llegó todo bien, a pesar de tormentas y todo, ¿qué dice? ¡Qué piloto! ¡Qué piloto! Esa compañía, mashu. ¡Qué doctor! No, increíble. Estas medicinas que acaban de salir, ¡qué abogado! Mamash. Primo del juez. Y entonces adjudica uno a alguien más. Entonces, ¿qué ocurrió allá en números? En números, ¿qué ocurrió? 3 actuó, 4 nunca lo reconoció. ¿Cuál es la obligación de todos nosotros? Reconocer a Hashem. Por eso, dije y al principio y lo conecto ahora, la matzá es 3. Porque la matzá alude a Boré Olam que vino y hizo las cosas. Pero las 4 copas alude a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre matzá y copa? O mejor dicho, casi entre matzá y vino. Que la matzá la puedo tener así, pero el vino necesito un receptor para recibirlo en él. El número 4 en copas alude que necesitas ser un recipiente para poder recibir en él a Kadosh Baruj Hu. Si no eres recipiente, no lo recibes. Hashem siempre será lo mismo. El que varía, ¿quién es? Uno. Por eso, el versículo dice, Kishem shumagen Hashem Elohim. Akadosh Baruj Hu es como el sol. Y nosotros, el pueblo de Israel, ¿a quién se nos comparó? A la luna. El Kata Levaná. Nosotros somos la luna, él es el sol. ¿Qué quiere decir? El sol no cambia, siempre es el mismo sol. Pero para nosotros, desde el planeta Tierra, ¿la luna cambia o no? A veces no está iluminada, a veces menguante, ¿no?
llena, eso somos nosotros. El sol siempre ilumina. La pregunta es si uno, como Levaná, como receptor, recibe esa luz. Ahora entenderemos por qué el nombre de nosotros es Yehudí. ¿De qué viene Yehudí? ¿Qué es Yehudí? No, ok. ¿De qué palabra viene Yehudí? De Yehudá. No, antes que expliquemos qué significa. ¿De qué palabra viene Yehudí? De Yehudá. ¿Y por qué Yehudá se llama así? ¿Por qué nosotros nos llamamos así? ¿Por qué no Reubení, Shimoní? Oye, Naftalí, también podía estar. Una de las explicaciones, creo que la leí en nombre de Rav Shimshon, de Rav Pinkus, que él dice así. ¿Qué es Yehudá? ¿Cómo se escribe Yehudá? El nombre de Dios completo y la letra Dalet. Dalet dijimos que es receptor. ¿Qué es un Yehudí? El que el nombre de Dios se refleja en él. Eso es Yehudí. Que esas letras sagradas de Dios se reflejan en uno. Debes de ser para eso Dalet, pobre. ¿Qué quiere decir pobre? No monetariamente. ¿Qué es pobre? Porque nosotros vinimos en las tefilot y le rezamos a Boreo Olam, que dalimu kerashim dafaknu de la teja. Dios, como pobres y mendigos, estamos tocando las puertas del cielo. El tipo tiene millones en Suiza y dice, como un pobre muerto. ¿Qué pobre? ¿Por qué te presentas como pobre cuando te sobra? Ane aniim haomdim lefaneja hayom. Respóndenos, somos pobres. ¿A qué se refiere pobre? No puede ser monetariamente. Porque si no tendría que hay un paréntesis que diga, a partir de $100,000 ya bríncate esta parte. Todo lo decimos. ¿Por qué? ¿Qué es pobre? ¿Qué es dal? ¿Qué es un receptor? Dijimos el ejemplo del vaso. Un keli, un recipiente lleno, no se puede llenar. Pero un recipiente vacío sí se puede llenar. Por lo tanto, ¿quién es el Dalet que no puede tolerar o no? El que no puede llegar a recibir a Dios. El que se comporta bega'ava, con orgullo. No hay forma que sea Dalet. Porfa, anoten. Hidush de esta mañana. ¿Cómo se dice comportarse? ¿Cómo se escribe Begava? Begava son las letras Aleph, Bet, Gimel, Hei, Vav. Falta Dalet. Begava. ¿Cómo se escribe Begava? Está la Bet, está la Gimel, está la Aleph, está la Hei, está la Vav y está la Hei. De Aleph a Hei todas las letras están, salvo Dalet. No está. Cuando una persona se comporta begava, desapareció su Dalet. Ya no está. Ya no puede recibir. El orgullo, por eso dijo Dios, ahora entendemos mejor la frase. ¿Dónde está el orgulloso? Yo no estoy. No estoy donde está el orgulloso. Metafóricamente, si teníamos lentes especiales de presencia divina, hubiéramos visto todo el lugar lleno de presencia divina. Y el orgulloso cuando camina, hubiéramos visto que Riat Yamsuf, se abre el mar, no el mar, sino la presencia divina. Él camina y Dios se aparta. Ahora entendemos, porque cuando está el orgulloso, que no sabe ser dal y recibir, no sabe pedir, no sabe aceptar, el orgulloso, un hijo orgulloso, ¿cómo se comporta?
¿Ah? ¿Cómo se refleja un hijo soberbio? Grosero, sí, pero su comportamiento ¿cuál es? Que no importa lo que hiciste por él, él nunca te lo reconoce. No importa lo que hagas por él, nunca te agradece. ¿Pasa eso con hijos o no? Barminan, puede llegar a pasar. Ese somos nosotros. El hijo de Dios orgulloso, el judío orgulloso es el que sacó de él el Dalet. No reconoce que todo es de él. Se infla y se infla. Yo. Y eso es el punto de humildad. Dalet, Dal, Kedalim. ¿Por qué en el resto, especialmente Rosh Hashanah y Kippur, tanto mencionamos el punto pobres? Porque reconocemos, antes de recibir el sello de Rosh Hashanah con toda la abundancia, reconocemos que somos luna, que no tiene de sí nada. Si la iluminó el sol, se verá, se blanquecerá o iluminará o lo que quieras. Y si no da sol rayos, no hay en ella nada. La luna no te puede dar luz porque no tiene nada para dar. Por lo tanto, empezando un poquito a cerrar la idea, Hametz, ¿qué es? Hametz es inflarse. Y Matzah, ¿qué es? Humildad. Humildad. Ahorita viene la clave. Desde Purim hasta Shavuot estamos trabajando la humildad, la recepción, el recibir las cosas. Desde Purim empezamos a ver que todo depende de Hashem. En un momento estás arriba, en un momento estás abajo. En un momento tienes la soga en el cuello y el arbolito de ahorcar preparado, y en un instante, en un segundo, todo se voltea. El perseguidor termina ahorcado. En un segundo las cosas cambian. El malo de la película de Purim, su frase ¿cuál era? Amán, su frase ¿cuál era? ¿Qué no tenía? ¿Qué es lo que no tenía Amán? Todo. Y su frase era: nada me sirve de todo esto. Peor aún, creo que lo dijimos, la frase que es prohibido mencionar en la vida, ¿cuál es? ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte tuve! ¡Qué mala suerte! ¡Qué coincidencias! Prohibido mencionar esas palabras. ¿Por qué? Coincidencia significa no está Dios. Eso es coincidencia. ¡Qué casualidad! Quiere decir que Dios no estaba. ¡Qué suerte! Quiere decir que Dios no está. ¡Qué mala suerte! No fue planeado por Dios. Justo al revés, a Bekirbenu, asentar a Dios en tu vida con todo, lo contrario que es sacarle. Y si le saco, ¿cómo explicas lo que pasó? Casualidad. ¿Cómo explicas la fortuna? Buena suerte. ¿Entendimos por qué esas palabras son prohibidas? Porque le sacas a Dios del plan de tu vida. Por lo tanto, siempre caerá Purim en los días Gimel, Aleph, Vav y Ei, que son las letras Gavá, justamente para reparar el orgullo. Porque en letras, ¿cómo se escribe uno? Domingo, Rishon, Aleph. Martes, Gimel. Jueves, Hei. Viernes, Vav, Ga'ava, orgullo. Por eso. De Purim nos trasladamos a Pesach. ¿Y el mensaje de Pesach cuál es? ¿El mensaje de Pesach cuál es? Matzah sí, Hametz no. ¿Cuál es la diferencia entre Matzah sí, Hametz no? ¿Cuál es la diferencia entre Matzah y Hametz? Los mismos ingredientes, le faltó el factor inflado. El factor levadura. Por eso,
¿Quién era el líder de Pesaj que nos sacó? El líder de Pesaj que nos sacó, ¿quién era? Moshe. ¿Y su cualidad número 1 cuál era? Aish Moshe Anav. Cuando eres humilde, eres Dal. Cuando eres Dal, cuando Moshe recibe de Dios la oferta, vas a ser el líder. ¿Qué hace Moshe? Si diría, claro, lo estuve pensando, ¿qué mejor que yo? Es más, Dios, te tardaste en decidir. En ese momento, ¿qué le diría a Dios? La humildad de no sentirse capaz. En otras palabras, ¿en qué convierte a Moshe? En Dal, que dice, yo no tengo nada, no tengo nada. Y esa es la frase y con eso váyanse. Si crees que no tienes nada de ti, Dios te va a llenar. Pero si crees llena, Dios no puede dar nada porque no hay lugar para que Él entre. Vaciémonos para que Hashem llene todos los espacios. Nada más no se olviden, después que Él lo llene, decirle gracias, fuiste tú. Porque a veces uno está, estoy vacío. Cuando ya esté llena, qué suerte. Ojalá que siempre mantengamos esa Dalet y bien llena. Muchas gracias.